Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Arrancamos Tesis de Salud y hoy tenemos un programa imperdible. Vamos a estar hablando de una de las funciones menos conocidas del oído, porque no solo nos sirve para escuchar, también nos sirve para todo lo que tiene que ver con nuestro equilibrio y te vas a enterar hoy de absolutamente todo. También de menopausia y cómo tenemos que hacer las mujeres para atravesar esa etapa, para llegar a ese momento de la forma más cómoda y mejor posible. Y también vamos a estar hablando de el consentimiento informado, un derecho que tenemos todos los pacientes y que realmente muchas veces desconocemos. Todo eso y mucho más hoy en Tesis de Salud. Estamos con el doctor Jorge Gilardi, especialista en ginecología y obstetricia, y hoy vamos a hablar de menopausia. Más tarde o más temprano, cuanto más tarde mejor, todas las mujeres vamos a llegar ahí, ¿no? Sí, es así. Sí. ¿Es así? ¿Cuanto más tarde mejor? Yo creo que es una cuestión de conceptualizarlo, ¿no? Tal vez cuanto más tarde mejor. ¿Por qué? Porque el nivel hormonal no lo veamos solamente desde la parte de vista psicológico, o decir, ay, yo no quiero que llegue, sino desde el nivel hormonal. El nivel hormonal es lo que desciende y es lo que va llevando a la menopausia, que no es otra cosa que el fin de la menstruación, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Pero, ¿cuál es la problemática? No el fin de la menstruación, sino el déficit de las hormonas que van apareciendo durante el ciclo que va dejando de ser menstrual. Cuando hay un año que ya la mujer no menstrua, un año aproximadamente, ahí estamos hablando ya de menopausia. Ahí se define la menopausia, tiene que pasar un año sin ciclo menstrual. Sí. Ahora, durante ese año, la menstruación empieza a ser irregular. Sí, a veces empieza a ser irregular durante 2 o 3 años, y después hay un año que llega la última menstruación, es decir, si uno piensa en la palabra menopausia, es mens, viene a decir de mes, y pausis, quiere decir pausa. La pausa de la menstruación, la pausa del ciclo menstrual, la pausa del mes, decían los antiguos. Entonces ahí empieza toda la sintomatología, que es lo que preocupa a la mujer. Sintomatología alguna que se ve y otra que se siente. La que se ve son los sofocones, los calores. Yo, doctor, estoy en el medio del público, yo por mi actividad hago tal cosa y de golpe me transpiro todo, me pongo colorada y molesta. Y después las otras, las que no se ven, las que duelen, entre comillas. Sequedad vaginal, disminución del deseo sexual muchas veces, se queda en la piel. Y ahí empieza todo este manejo que hay que hacerlo desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista del tratamiento médico y desde el punto de vista del apoyo. A veces hay mujeres que se descompensan y es apoyo terapéutico. Y otras veces apoyo familiar, el entorno, la pareja, la familia. Y yo creo que esta es una... No están los libros, ¿eh? Este es el todos los días. De la experiencia. El consultorio. A mí me parece también que la evolución y el lugar que va ocupando la mujer en nuestra sociedad va también atemperando un poco aquellos síntomas. No sé si es porque no tiene tiempo ya de pensarlo, de sentirlos. No sé si es porque realmente este interés que tiene toda la sociedad por empezar a recuperar aquellas cosas que siempre estuvieron tan latentes en la mujer. Porque antes me hablaban las mujeres en esta época y se me casaron los chicos, tengo el síndrome del nido vacío. Y hoy no es así. Hoy te dicen, mira, me afecta en el trabajo, porque esto. Primero porque el síndrome del nido vacío ya no aparece tanto, porque los chicos se quedan a vivir. Se quedan a vivir, ¿entendés? Y lo otro me parece que también la vivencia social que está teniendo la mujer alrededor de 45, 50, que es cuando es la menopausia. Tiene la cabeza en otros lados, por un lado, y además que ya no es tan tabú tampoco como antes, se naturalizan las cuestiones y se buscan soluciones, porque a eso iba ahora. En general, todos estos síntomas pueden ser paliados de alguna u otra manera, ¿no? Mucho. Desde el punto de vista hormonal, primero, hay que dejar bien en claro que hormonalmente, si uno le administra a todas las mujeres un tema hormonal que puede ser estrogénico o combinado, estrógeno y progestágeno, que es estrógenos y progesterona, se va a sentir mejor. Pero hay que son las hormonas que disminuyen. Exactamente. Pero hay que también decir que si la naturaleza dijo que sea así, cuánta razón tenía a veces para ser respetada. Y entonces hay pacientes, no sé si son pacientes, hay mujeres, y cada mujer debe ser tratada de una manera distinta, porque hormonalmente también responde de una manera distinta, y muchas, hoy la gran mayoría, no necesitan tratamiento hormonal.
Entonces, esto dejémoslo a criterio de cada colega que está atendiendo a cada mujer. Porque mejorar el síntoma, no estamos mejorando el síntoma, es un engaño a veces. Otras veces es necesario la medicación, decíamos, ya sea estrogénica o combinada con lo que se llama progestágeno, que sería la progesterona. Pero esta es una decisión médica. Yo creo que la función tuya, de tu programa y de la transmisión, es llevar la tranquilidad, es saber cómo plantarse ante una situación como esta, esperarla con absoluta tranquilidad como un elemento de la vida, claro, y manejarse dentro de eso, consultar y hacerse todos los temas de prevención. Yo me encuentro con mujeres que me vienen a ver por un tema de menopausia. ¿Cuándo te hiciste el último PAP? Y hace 2, 3, 4, 5. Y no, hay que hacerlo todos los años. Anualmente. No duele, no sangra, no pincha. Es decir, ¿cuál es el miedo muchas veces? El tiempo. Y el tiempo ponerlo en función tuya, claro, y de tu salud. Y después, el otro tema respecto a estos estudios es el miedo al resultado. Claro. ¿Qué me va a dar? No lo fui a buscar. ¿Pero por qué no lo fuiste a buscar? Ábralo usted, doctor, por el miedo al resultado. Y yo creo que estas son las cosas, esto tiene que ser un tabú. Nosotros tenemos que encarar firmemente las situaciones que se nos van planteando. La única manera de solucionar un resultado negativo es cuanto antes mejor. La prevención o el diagnóstico precoz. Bueno. La prevención haciendo estos estudios, la colposcopía. Yo aburro con esto, pero el estudio de la patología mamaria. Y si es... ¿Por qué la prevención? Porque uno dice, bueno, acá puede pasar tal cosa y hago prevención. Pero también hay un elemento importantísimo que es, estamos en el estado inicial de esta situación. ¿Cuántas patologías, y voy a decir la palabra que no debe asustar, cuántas patologías cancerígenas precisamente se curan por diagnóstico precoz? Por claro, diagnóstico sí, precoz. Muchísimas. Sí. Siempre insistimos acá acerca de la importancia de hacerse todos los controles y ginecológicamente una vez al año hay que hacerse PAP, colpo y las mamografías. Doc, ¿a qué edad promedio una mujer llega a la menopausia? Entre 45 y 50 años. Importan muchísimos factores, incluso factores sociales, antecedentes, tabaquismo, diabetes. Muchas veces lleva a que sea más precoz, hay menopausias precoz, actúan los factores psicológicos, ¿no? La diabetes, la anorexia a veces van acompañados de falta de menstruación, que se llama amenorrea, que no es que esté menopáusica. Y después hay factores también étnicos, ¿no? Hay, claro, sociedades que lo tienen antes la menopausia y otras más tardía. El promedio en el mundo está entre los 45 y los 50 años. Yo tengo mujeres de 52, 53 que están menstruando y tengo otras de 42, 43 que no están menstruando. Esto es para que cuando vayan al consultorio me digan, no, doctor, pero usted dijo, claro, en medicina a veces 2 más 2 es 5. ¿La mujer se tiene que seguir cuidando en la premenopausia o perimenopausia y durante la menopausia? Sí, hay que cuidarse, aparece muchas veces, ovula, en muchas situaciones, así que hay que cuidarse. Y aparte, también hay que decir algo que parece perogrullo, pero hay que decirlo. Hay que cuidarse por muchos motivos, porque hay que cuidarse siempre que están las enfermedades de riesgo sexual. Así que hay que cuidarse por el embarazo y si una mujer se cuidaba porque no tiene una pareja estable, por supuesto debe seguir haciéndolo. La menopausia puede en algún momento sí dar rienda libre para algunas cosas y no para otras. Bueno, doctor, como decíamos al principio, más tarde o más temprano a todas nos va a llegar, así que no sea un cuco, hay que entender que hoy hay muchas formas de llegar a una menopausia de una manera más cómoda. Está en la paciente. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias a usted. Hoy nos acompaña Marina Rosende, médica otorrinolaringóloga, y vamos a hablar del oído. Nos ha traído acá una maqueta que es, bueno, muy gráfica para poder entender. Que el oído no tiene solamente la función auditiva, que quizás para nosotros es la principal, sino también la función del equilibrio, ¿no? Sí, así es. El oído tiene, podríamos decir, 2 grandes funciones. Una es la función de la audición, que comienza con el conducto auditivo externo, que es donde se forma habitualmente la cera. Luego viene la membrana timpánica, el oído medio y por último el oído interno. Acá está el quid de la cuestión que vamos a hablar hoy. Y a su vez el oído interno tiene 2 partes. Una parte que es la cóclea o caracol, que es el órgano encargado de la audición. Y luego esta parte que se denomina vestíbulo
¿sí? Que tiene esta formita que parece un animalito, donde está la función del equilibrio. Y luego los nervios que salen de estos dos que van hacia el cerebro. Bueno, cuesta entender, ¿no?, que en el oído esté como nuestro centro de equilibrio. ¿Cómo funciona eso? Bien, sí, es cierto, es el órgano más importante en el equilibrio. El oído trabaja con otros dos fuentes de información, la vista y la propiocepción. La propiocepción es los receptores que tenemos en todo nuestro cuerpo, por ejemplo en la planta de los pies, que permiten al cerebro entender que estamos caminando, por ejemplo, hacia adelante o en una superficie que desciende o que asciende. Bien. ¿Sí? Dentro del oído interno tenemos receptores del equilibrio, es decir, estos receptores, que son 5 de cada lado, son extraordinarios porque esto, en el tamaño natural del oído, tiene el tamaño de una almendra. Mini. Entonces, cada vez que uno hace un movimiento con la cabeza, se produce una estimulación de algunos de estos 5 receptores y ese estímulo del movimiento genera una respuesta del oído que se transmite por el nervio hacia nuestro sistema nervioso central. Así el sistema nervioso central puede entender qué estamos haciendo con nuestra cabeza. Por ejemplo. Cuando sentimos mareos o vértigo, por ejemplo, Sí. ¿Cómo juega el oído? Un rol importantísimo. Primero es que vértigo y mareo son 2 síntomas, no son enfermedades. Bien. Es decir, que hay un montón de enfermedades que pueden causar estos 2 síntomas. Forman parte de lo que se llaman las alteraciones del equilibrio junto con la inestabilidad. Pero cada uno significa algo totalmente diferente. Es decir, cuando un paciente viene a la consulta y uno le pregunta por qué viene, siempre dice, vengo por mareos. Pero mareos tiene muchas interpretaciones de acuerdo a la persona que viene a la consulta. Entonces, por ejemplo, vértigo es la sensación de que el exterior se mueve o que nosotros nos movemos, pero sin que estemos haciendo ese movimiento. Y habitualmente es en forma de giro. Claro. ¿Sí? En cambio, inestabilidad es lo que nos pasa a veces, que sentimos que cuando caminamos no estamos derecho. Por ejemplo, el que toma un poquito de alcohol y siente que el equilibrio le falla. La sensación al del caminar. borracho, digamos. Exacto. En cambio, mareo es como súper amplio. Cuando uno dice mareo, ¿y qué es mareo? Puede ser sensación de cabeza vacía, pesada, llena, sensación de tener algo en los ojos, caminar raro sobre algodones. Entonces, bien. ¿Y todos esos son síntomas de qué entonces? A ver, ¿qué alertas de qué? En realidad son el vértigo, que es específicamente lo que produce el oído en general, aunque también puede producir mareo e inestabilidad, habla de una disfunción del oído. Esas disfunciones pueden ser crónicas, recurrentes o agudas, es decir, algo que comienza súbitamente, algo que uno lo tiene y vuelve a tenerlo varias veces, o algo que uno lo tiene permanentemente. Entonces depende, lo que nos dice el paciente es qué enfermedad pensamos que puede tener en el oído interno. ¿Y cuáles pueden ser esas enfermedades? Bueno, si hablamos de vértigo, la causa número de vértigo en el mundo es el vértigo posicional benigno recurrente. Es la causa número 1. Y esto se produce justamente porque uno de estos receptores que están aquí, que se llama utrículo, tiene una forma de como una gelatina, que lo que permite es que cuando uno mueve la cabeza, esa gelatina se mueve al son del movimiento de nuestra cabeza y genera esta respuesta de equilibrio. Arriba de esa gelatina existen unas células que se llaman otolitos u otoconias, que los pacientes le dicen las piedritas del oído. Entonces, esas otoconias pueden, por diferentes causas, migrar, en vez de estar aquí, en esta zona, migran y se meten en uno de estos canalcitos. Y entonces el sensor empieza a censar en forma alterada. Entonces, ¿qué pasa? El paciente, cuando mueve su cabeza, estas partículas se mueven aquí adentro y le generan el vértigo. ¿Y en qué movimientos ocurre habitualmente? Son al levantarse de la cama, al acostarse en la cama, al mirar hacia abajo, al levantar la cabeza o al girar la cabeza en la cama. ¿Y cómo se acomodan esas piedritas o cualquiera de disfunción o patología en esos receptores? Bueno, en este caso específicamente los médicos, los otorrinos o los neurólogos que hacen esta especialidad que es la otoneurología, además de la entrevista, que es fundamental, yo diría que 2 de cada 3 pacientes, solamente con entrevistarlo uno ya tiene una idea de cuál es la causa de su visita. Luego, cuando el paciente nos dice, tengo vértigo,
que me ocurre con los cambios de posición. Y por supuesto todo vértigo acompañado de náuseas, vómitos, palidez, sudoración, manos frías y a veces hasta diarrea. Entonces la situación para el paciente es caótica. Sí. Entonces nos cuenta esto y nosotros decimos, bueno, podría ser un vértigo posicional. Entonces lo que vamos a hacer es provocar justamente eso en la consulta, el vértigo. Entonces, gracias a nuestra camilla, lo vamos a poner en la camilla y le vamos a hacer una maniobra que se llama de Dix-Hallpike, porque fueron los dos médicos que la describieron, que solamente consta en girarle la cabeza a 45 grados y acostarlo rápidamente en la camilla. Entonces, lo que ocurre ahí es que las partículas que están fuera del lugar se mueven y generan un movimiento en el ojo. Ese movimiento se llama nistagmo, hace tuk, 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 tuk. Entonces el paciente lo que siente es que las cosas le dan vuelta. Y de esa manera ya tenemos el diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos ahora con eso? Le hacemos una serie de movimientos nuevamente en la camilla para reposicionar esas partículas. Y tenemos una chance de aproximadamente un 90%, altísimo. Altísimo. No hay muchas enfermedades que uno en una sola consulta pueda curarlas. Por supuesto. Entonces, con 90% de posibilidades de curación, hacemos la maniobra y después lo controlaremos para ver qué tan exitosa fue nuestra maniobra. ¿Alguna de estas enfermedades que generan mareo o vértigo pueden o necesitan ser tratadas quirúrgicamente? En este momento, sí, hay algunas que tienen que ver con alteraciones anatómicas del oído, hay algo que se llama síndrome de dehiscencia del canal semicircular, pero es sumamente poco frecuente y es como si la tapita de hueso que estaría acá no está completa y entonces el oído puede recibir la información que viene desde el cambio de presión de los líquidos del cerebro. Pero son casos realmente muy, muy raros. La mayoría de los tratamientos son médicos y son o con maniobras. Hay muy pocos que se curan con una cirugía. Bueno, aprendimos un montón de este órgano que es tan importante en nuestro cuerpo, tan fundamental. Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y presta atención ahora, porque vamos a hablar de un tema que a todos debería importarnos, aunque a veces la verdad que lo pasamos un poco por alto, y es el tema del consentimiento informado. Estamos con Gabriela Ferretti, ella es médica clínica, neuróloga, pero además auditora y legista. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. ¿Qué es el consentimiento informado? Ese papelito que muchas veces firmamos así sin leer qué contiene. Justamente el consentimiento informado es la expresión que el paciente conoce, entiende, comprende y asiente la práctica o lo que él consienta que se le va a hacer sobre su cuerpo. Pero esto, como vos bien decís, muchas veces parece un papelito que se firma rápidamente. Es tan importante y a veces es soslayado, tanto por médicos como por pacientes. Las circunstancias en las que el consentimiento informado se tiene que dar, primero tiene que estar informada por un médico en un ámbito que corresponda, que se puedan sentar el paciente, los familiares, que se pueda hablar sobre la práctica que se va a hacer. Pongamos el ejemplo de una cirugía, donde se sientan mínimamente con el paciente y el médico le explica con las palabras que el paciente pueda entender, porque si bien son dos personas humanas con, digamos, con la misma jerarquía, desde el punto de vista del conocimiento, hay una gran asimetría. Por supuesto. Entonces el médico tiene que tener la sapiencia para poder explicarse y que la otra persona pueda entender de qué es lo que le va a hacer, con palabras sencillas. Es más, muchas veces se hacen dibujitos, se hacen croquis, y lo ideal es que sea el propio paciente el que con sus palabras exprese lo que él entendió que le van a hacer. Y pueda consultar también, pueda hacer preguntas. Pero obviamente hasta que no tenga todas sus dudas evacuadas, no lo tiene que firmar. Vos sabés que hay un estudio muy interesante en Cataluña que se hizo. Es una población bastante similar culturalmente a la nuestra, donde el 60% de la población no recordaba haberlo firmado. Pero lo más interesante es que el 36% de esas personas creyó que al firmar el consentimiento informado eximía al médico de toda responsabilidad. Mirá. Y este es un punto que no es menor, y esto es lo que hace que muchas veces los pacientes no lo quieran firmar, porque
a ver, a veces porque no se quieren enterar de las cosas no tan buenas que pueden pasar, y esto es humano. Porque debe incluir la explicación, las posibles consecuencias o efectos exactamente, los adversos efectos o colaterales. adversos, por supuesto, el porcentaje de complicaciones de lo que tiene que ver con la literatura mundial o el porcentaje de complicaciones que tienen en ese sitio donde lo hacen, adaptado al paciente. Esto no es una formulita que todos somos iguales. Claro. Cada uno tiene sus antecedentes, su edad, o sea, tiene que estar adaptado a cada persona. Por eso las proformas, estas que vienen impresas y que solamente hay que poner una firma, claro, no sirven. La verdad es que sirven parcialmente. A veces sirven, lo ideal que es, si vos te tenés que operar, que tu médico, por lo menos 24 horas antes, te entregue un escrito donde te explique claramente el tipo de cirugía que te van a hacer. Ahora vos, cuando te vas a presentar para la cirugía, puedas hablar, puedas entender y ahí sí puedas completar, que comprendés claramente cuáles son los riesgos, cuáles son las eventualidades que pueden pasar. Porque esto siempre, los errores pueden ocurrir, puede haber malas evoluciones, pero siempre la evolución es peor cuando al paciente, además de sufrir una enfermedad, además de sufrir una complicación, se siente defraudado, porque siente que nadie le avisó que esto podía pasar. Nadie le avisó o le explicó, ¿no? Exacto. Ahora, ¿a quién cuida de alguna manera este consentimiento informado? Cuida al paciente. Es un derecho del paciente y es una obligación del médico. Está dentro, digamos, esto está legislado, es uno de los articulados de la Ley de Derechos del Paciente. Entonces, el paciente puede exigir esto. El médico tiene la obligación de hacerlo. ¿Y qué estudios lo requieren? Mira, ¿qué tipo de prácticas? Todo lo que sea práctica cruenta e invasiva, siempre. Siempre que sea una internación. En general, para una internación muchas veces se hace un consentimiento general que tiene que ver con el consentimiento de ingresar y de las prácticas básicas, una radiografía, digamos, que no son cruentas y que no denotan un riesgo para un paciente. Y después, las cirugías o las prácticas más invasivas sí se hace aparte un consentimiento, que además está decir que esto es una documental que es parte de la historia clínica y la persona que la firma puede pedir una copia para tenerla consigo. ¿Qué pasa si el paciente se niega a firmarlo? Bien, esto es muy interesante. Si el paciente se niega a firmarlo, también puede decir que se niega a firmarlo. ¿Se entiende? Sí. Él puede decir, yo me niego a enterarme de lo que pasa. No, ahí se cubre el médico, ¿no? Haciéndolo afirmar que claro, se es que niega. esto también es una decisión, porque es un derecho del paciente. El derecho, él puede decir, bueno, esto es algo que yo no me quiero enterar, pero lo pongo por escrito. ¿Y qué pasa si el paciente cuestiona algo del método que se va a aplicar o algo, tiene algún cuestionamiento por sobre lo que lee en ese consentimiento? Dentro del consentimiento informado también está qué pasa si esa práctica no se realiza, cuál es el riesgo, donde el paciente también lo sabe. Y qué otra alternativa hay a ese procedimiento propuesto. O sea, está todo bien explicitado. El paciente no tiene que firmar, digamos, en total conformidad si en realidad no lo está. O si en realidad no entendió. Es algo que se hace antes de la práctica en general. Es algo que se hace antes de la en el lugar donde se va a realizar la práctica, unos minutos antes, se suele hacer así. Unos minutos antes la idea es que no, sobre todo cuando es una cirugía, el paciente tiene que tenerlo antes y poder leer y elaborar. Claro, cuando es algo programado sería... Cuando es algo programado, sí. Ahora, cuando es una urgencia con riesgo de vida, puede ser que el médico no llegue a tiempo a pedir el consentimiento a la familia. Esto puede pasar, pero en general es en la menor parte de los casos. Claro, y lo puede firmar un miembro de la familia en caso de que el paciente esté inconsciente. Si el paciente está inconsciente o no riesgo. tiene capacidad de discernimiento, esto también está legislado. En principio es el cónyuge. En el caso de ser menores siempre es los padres, y esto tiene que ver, digamos, el orden de prelación de quien lo firma está dado por la ley de trasplante de órganos. Bueno, y la última que te quería hacer, ¿qué pasa si no te dan nada para firmar? Bien, es un derecho que los pacientes tienen que pedir su cumplimiento. Esto es fundamental. Realmente es un riesgo para el médico también,
porque la idea es que esto no tiene que ser una pelea. Los médicos y todo el equipo de salud trabaja para hacer el bien. Es un protocolo, es parte del protocolo de... Lógico, de pacientes atención. somos todos fuimos, somos o seremos pacientes todas las personas. Entonces estamos todos en un mismo barco. Entonces, si por algún motivo el consentimiento no se ofrece, no se habla, el paciente está en todo su derecho de pedir, por favor, que le den, incluso por escrito, el consentimiento informado. Bueno. Es lo más sano para todos siempre. Por supuesto, cuanto más conozcamos nuestros derechos, más fácil será Exactamente. ejercerlos, ¿no? y vivir en una sociedad seria. Pero sí, Así con que, responsabilidad. Con responsabilidad. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Gracias a vos, Paula. Y de esta manera llegamos al final. Esto ha sido todo por hoy, pero nos reencontramos la próxima semana para seguir cuidándonos más y mejor. Gracias por acompañarnos.